estamos de vuelta, tenemos consultas que nos llegan a través del mail, más allá del tema de hoy, que estamos hablando de las distintas terapias, estamos hablando de la salud mental, de la salud psíquica, que es igualmente importante que la salud física. Doctor Cine, contanos qué es lo que nos están consultando hoy. Hoy, Dolores, nos consulta Verónica, que pregunta qué es la presbicia. Dice que ella tiene 46 años y que tiene una visión de 10 sobre 10, pero que de un tiempo a esta parte le cuesta leer las letras chicas, enhebrar una aguja. Verónica, te cuento que la presbicia es un problema en la acomodación de la visión en el ojo, que lo que impide justamente es ver de cerca. Y esto nos ocurre cuando después de los 40-45 años se empiezan a tornar dificultosas todas las lecturas que son muy de cerca. Esto se soluciona fácilmente usando anteojos. Son anteojos para leer de cerca que te los va a recetar tu oculista. Gracias, Sergio. Bueno, hoy estamos hablando de terapia, estamos tratando de averiguar qué distintos tipos de terapia, hay distintas influencias, obviamente, y en este caso fuimos a consultar a la licenciada Teresa Cleris, que es psicóloga y es co-coordinadora del Servicio de Comunidad de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires, y ella nos la define. Los motivos por los cuales uno acude a terapia son variados. Casi siempre tienen que ver con situaciones de angustia, de crisis, de duelos, de situaciones familiares que no se pueden resolver, lo que lleva a elegir un tipo de terapia determinado, en este caso la Gestalt. El objetivo de una terapia de Gestalt es acompañar a la persona para que ella busque sus propias respuestas y recursos, para que pueda, después de un proceso determinado, actualizar y buscar sus propias soluciones, poder transformarse en un ser autónomo y libre y encontrar en sí mismo sus propias elecciones. Yo creo que una de las cosas que tiene la terapia de Gestalt, ¿no es cierto?, es que nosotros acompañamos al paciente a que busque en sí mismo la propia resolución del problema. Lo que hay que despejar son prejuicios, ¿no es cierto? A mí me parece que, a mí me da esa sensación, que muchas veces hablar de la terapia breve me pone un poco incómoda el hecho de pensar que es breve y poco profunda, ¿no es cierto? Y si es larga, es tediosa y no sirve. Yo creo que las personas somos muy diferentes, tenemos situaciones diferentes, hay casos puntuales que se pueden resolver en poco tiempo. Yo no creo en las situaciones mágicas. Los seres humanos somos organismos vivos y no existen organismos vivos con situaciones mágicas resueltas en un fin de semana, ¿no? Eso yo no lo creo, realmente no lo he visto nunca. Me parece que hay situaciones que ameritan un tiempo determinado y prolongado por lo conflictivas que son o porque no se encuentra la punta del ovillo. Bueno, acá coincidíamos con la licenciada Schwalf que en general todas las terapias buscan trabajar en que el individuo pueda encontrar sus recursos para solucionar las distintas problemáticas que pueda tener, ¿no? Esto en términos generales, digamos, no define a una en particular. No, digamos, podemos hacer como hablamos siempre, dividir esto en pedacitos o en partes, o hablar de la psicología que tiene un objetivo particular, que es apuntar al bienestar y a la salud psíquica de la persona que consulta. Este es el objetivo general, más allá del enfoque del cual estemos hablando. Lo que pasa es que es cierto, uno se forma en determinado marco teórico, claro, en donde uno tiene las bases para pensar a la persona que nos viene a ver de determinada manera, a sus conflictos de determinada manera, uno tiene un dispositivo de trabajo diferente, pero esto no quiere decir que nuestro objetivo principal no sea que la persona pueda encontrar las herramientas para tomar conciencia de sus conflictos y sentirse mejor en su vida. ¿Existe hoy por hoy la terapia donde uno se acostaba en el diván como otros tiempos y no miraba al psicoanalista y digamos, se metía en su propio mundo para desarrollar todo aquello que le pasaba? Sí, sí, existe. Aún existe. Este es el psicoanálisis más clásico, más ortodoxo. Más ortodoxo. Sí, existe. En realidad, mucho hay para debatir al respecto. Se marca mucho a la persona del psicoanalista, mis pacientes también me lo dicen. No, yo fui un psicólogo que estaba callado, que no me miraba mucho, que anotaba, que me hacía mucho y yo esperaba que participe. En realidad, esta es la característica y el estilo personal del terapeuta que eligió este marco teórico del psicoanálisis. Claro. Porque yo he conocido a muchos gestálticos así, a muchos sistémicos así, y todo depende cómo es la persona y el estilo del terapeuta para abordar esa técnica. Pero sí, y ayuda a mucha gente a no mirar a los ojos, porque los conecta con otra situación, porque sienten que profundizan mucho más, porque sienten mucho menos vergüenza o temor. Sí, hay mucha gente que les sirve esa modalidad terapéutica. Lo importante es encontrar la propia, ¿no? Y encontrar aquella modalidad que a uno le sirva y tener la posibilidad, como siempre digo, de cambiar.
porque uno puede vivir un proceso de una determinada manera y al cabo de un tiempo tener la necesidad de cambio. Y no porque nos encontremos con un terapeuta que no nos pudo ayudar, decir no creo en la psicología. No, no crees en esa terapia que te ofreció ese profesional, porque por ahí si probaras en otro momento de tu vida, o probaras con otra persona, o probaras desde otro enfoque, sí te serviría. Entonces, a no poner una lupa tan grande cuando una primera experiencia no nos sirvió, porque por ahí era un momento en el que estábamos más cerrados, no nos podíamos implicar, teníamos mucha resistencia, fuimos porque nos mandaron, porque nos dijeron no, porque vos no estás bien, vos no te sentís bien, y uno no se podía hacer cargo de esa situación. Son momentos de la vida. Tenemos mensajes, escuchamos, Roberto. Roberto pregunta si hay cuestiones psiquiátricas que se tratan con sustancias tipo litio, potasio. ¿No será que los temas psicológicos se arreglan químicamente? Doctor Guevara. A ver, sí, hay patologías psiquiátricas que se trabaja con litio, que como medicamento hay que dárselos a los pacientes, y estamos hablando ya de patologías un poquito más serias. Y luego en la parte psicológica, muchas veces durante el tratamiento psicológico que tiene el paciente, hace falta a veces sedarlo un poco y darle un poco de medicamento, pero eso tiene que ser seguido también por el psicólogo, por el psiquiatra, y el psicólogo va a decir cuándo le vayan a quitar el medicamento. Eso es un trabajo en grupo. Sí, por ahí la pregunta va destinada a si podemos evitar darle lugar a la palabra y a trabajar desde lo terapéutico con el sufrimiento, y si esto se puede medicar. Bueno, no. No, y por ahí al revés. Si intentamos solucionar algunos aspectos desde el lado de la terapia plenamente psicológica y nos está faltando algo químico, orgánico, que necesita ser suplido a través de un fármaco. Por eso no dividamos en partes, trabajamos conjuntamente, los psicólogos con los psiquiatras, justamente para abordar la problemática. Sí. Aunque suene evidente, me parece muy importante volver a aclararlo. Aquí el único que puede medicar es el psiquiatra. Por supuesto. No hay psicólogo que tenga la autoridad ni la formación para medicar. Esto es importante que ustedes en casa lo tengan en cuenta, porque en general no se nos instruye al respecto y por ahí te encontrás con un psicoanalista que libremente te recomienda toma tal cosa cada 8 horas, cada 6 horas, porque estás un poco deprimida, porque estás un poco ansiosa, porque estás un poco angustiada. Y la realidad es que ustedes tienen que saber que el único capaz de medicar en estas circunstancias es el psiquiatra y no el psicólogo. Otro mensaje. Olga de Avellaneda, soy jubilada, dice, perdí un hijo que se suicidó. Un psicólogo me escuchaba, pero era como si nada. ¿Hay algún centro que pueda ayudarme? Sí, muchos. Digamos, sería interesante por ahí que nos escribas, nos cuentes por dónde vivís, a ver si podemos encontrar algún lugar puntual para que te puedan ayudar, pero no bajes los brazos. Probablemente con ese terapeuta vos te sentiste poco contenida, así que seguí buscando. Por supuesto que tenés mucho para poder trabajar al respecto, es muy duro lo que te pasó. Nosotros recién tirábamos a la mesa sobre la posibilidad de que exista una terapia preventiva. Nosotros podemos trabajar en ese sentido pensando en que nos podemos adelantar a determinados, no a hechos, porque no nos podemos adelantar a los hechos, la vida es una caja de sorpresas, pero sí por ahí podemos trabajar en determinados aspectos que nos sentimos ciertamente vulnerables y que pueden a lo largo de los años profundizarse y generarnos aún mayor vulnerabilidad y mayor angustia. Es que se puede pensar a una terapia, a una psicoterapia como preventiva en sí misma, porque no se trata de pensar en una vida en la cual nunca más me va a ocurrir nada. De hecho, ningún cineasta se le ocurrió en su vida hacer una película de Juan al que nunca le sucedió nada. En la vida, porque sería, es imposible. La vida es un cambio permanente, pasamos por diferentes etapas, por una situación sociohistórica que nos marca. Digamos, el día de ayer era un día realmente de mucha tensión y esto no puede no afectarnos, a algunas personas más, a algunas personas menos. Lo cierto es que la terapia en sí misma es preventiva para lo que nos pueda llegar a suceder. Me van a preguntar, por ejemplo, ¿es lo mismo un paciente que nunca ha hecho una psicoterapia que pierda un ser querido? Que quien nunca hizo una psicoterapia, en el momento en que esto le sucede, ¿puede llegar a tener más herramientas, más recursos, más posibilidades de enfrentarse a esto? Claramente la respuesta es que sí. Una persona que ha hecho psicoterapia, que se conoce, que sabe cómo reacciona, que sabe aquellas situaciones que le hacen bien, que sabe cómo salir de una situación de angustia, que sabe de dónde viene, que sabe cuáles son sus objetivos de vida, que le sucede algo como a todos los seres humanos nos sucede, por supuesto que cuenta con mucho más herramientas y posibilidades de generar en este conflicto una posibilidad y una oportunidad única en su vida para, al contrario, aún seguir creciendo más, aún seguir saltando en
su vida a niveles más altos de conciencia, de mejores relaciones, de una vida más plena, por supuesto que sí. Quiero enganchar con lo de Valeria. Justamente los pediatras nos encontramos muy seguido con esta situación. Un chico que lamentablemente fallece la madre o el padre, es un chico de 3, 4 años, 5 años y que no expresa de ninguna forma lo que le está pasando o que los padres se separan, el padre se va a vivir al Congo y nunca más tiene relación con él y ese chico puede sentir que fue rechazado totalmente. ¿Cómo va creciendo después un chico que el padre lo rechaza o la madre lo rechaza de esa forma o que lamentablemente fallecen? Bueno, es ahí donde nosotros, es uno de los criterios por los cuales decimos, me parece que este chico podría comenzar una terapia, alguien que lo pueda ayudar a ver qué es lo que le está pasando, cómo sacar eso afuera para después tener una vida más sana. Ni que hablar, imagínense estos escenarios que nos ha planteado el doctor Snieg, que forman parte de nuestra realidad. El tema de la separación, del divorcio de los padres, que es cada vez más común, o inclusive en otros tiempos que no se divorciaban, pero que vivían un calvario en su propia casa. Y esta culpa que empieza a aparecer en los chicos como una situación, esto es culpa mía, habré hecho algo mal que mamá y papá se pelean, habré hecho algo mal que mamá o papá decidieron vivir en casas distintas. ¿Cómo yo, o quién me enseña a adaptarme a la casa de papá, al igual que me tengo que adaptar a la casa de mamá? ¿Quién me enseña a vivir con una mamá sola o a vivir con un papá solo? Nadie. Y muchas veces cuando se es muy chico tampoco se tienen estos recursos y es tan importante ofrecérselos. Estamos hablando ahí de algo preventivo. Ahí estamos hablando de algo preventivo. Eso termina en angustia, en violencia, en problemas en el colegio. En miles de síntomas, claro, que después ya son síntomas y ya son consecuencias. Por eso ya los absorben desde chiquitos. Claro, y por eso preguntamos en el consultorio cosas que por ahí van un poquito más allá de lo estrictamente médico, ¿no? Con el chico que le duele la cabeza y no encontramos ninguna causa y empezamos a preguntar, ¿y en casa qué problema estaba yendo? No, en casa está todo bien. Lo que pasa es que, bueno, estamos separados hace... bueno, pero ¿por qué no partimos de ahí y le damos a esto el peso que realmente se merece? El otro día una amiga me decía, estoy preocupada porque tengo a mi hijo que hace 2 meses que se enferma permanentemente, ¿no? Y esto de mamá, y yo lo conversaba con ella. Y yo dudé en hacer la pregunta, pero necesariamente me vi en la obligación de hacérsela porque era una amiga. Y le dije, más allá de la enfermedad y de si es una gripe, una angina, un dolor de rodilla o lo que fuere, le digo, ¿la está pasando bien? ¿Vos sentís que hay alguna otra cosa que lo pueda estar jorobando? Y ella se le sellaron los ojos de lágrimas naturalmente, pensando en, ¿estará angustiado? ¿Estará preocupado? ¿Estará deprimido por alguna circunstancia? Y me dijo, no, lo pensé, lo evalué, lo consultamos con un especialista. Pero ¿cómo nos cuesta en general pensar en esa posibilidad como padres? Y cuánto más fácil es partir de allí para poder después investigar qué es lo que realmente puede estar pasando, ¿no? Una cosita más, cuando a un chico le duele la cabeza, hablemos de dolor de cabeza porque ya dijimos dolor de cabeza, y que la causa no es ninguna causa exclusivamente física, sino que pensamos que es algo que viene arrastrando de la casa, eso no quiere decir que al chico no le duela la cabeza. O sea, la cabeza maneja todo, o la panza, dolor de panza que viene y se va todo el tiempo. No es que no le duele y que está somatizando, entonces no le duele, sin duda le duele, pero la causa va a estar en otro lado, no en la panza, sino en esta panza. Y cuando decimos vaya al psicólogo, no es que no tiene nada, tiene algo que es lo más profundo y que hace que tenga todo lo otro. Como pediatra lo habrás escuchado varias veces. No, a mi hijo lo desparasito cada 6 meses porque tiene dolores de panza permanentemente. No sé, lo dejo eso flotando porque me parece que es tan significativo, que inclusive nosotros los adultos nos ponemos una gran venda en los ojos para no ver algo que podría ser tan sencillo, como en vez de darle un antiparasitario, poder darle alguna otra cosa, como una medida preventiva para que no le duela más la panza. Sin decir y sin generalizar, porque esto también quiero ponerle énfasis, porque no me gusta pensar ni determinar que todo el mundo tiene que recibir la misma terapia o las mismas posibilidades. Cada mundo es distinto, pero no podemos desconocer que esto existe y que es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora escuchamos atentamente al licenciado Mario Goldenberg, que es psicólogo, exdirector de la Escuela de Orientación Lacaniana, y vemos otra corriente, a ver qué es lo que nos ofrece. Hay una anécdota que yo presencié en una conferencia de Borges que dio en una escuela de psicoanálisis, que fue muy divertido porque él decía que no conocía prácticamente Freud, que conocía mucho a Jung, pero el estar ante tantos analistas, lo que él les preguntó es, bueno, ahora quiero saber quién soy. Generalmente no es de esa manera que se empieza un tratamiento.
Aparte, Borges mismo parece que tuvo alguna experiencia de análisis, pero por cuestiones más del orden de lo amoroso, etcétera, etcétera, lo llevaron a creo que hay publicado algún libro sobre ese tratamiento. La experiencia del análisis es una experiencia que lleva tiempo, o sea, buscar efectos rápidos, inmediatos. Hay un efecto, ya ponerse a hablar, poner en juego el malestar en la palabra, ya eso produce un efecto terapéutico, de alivio. Pero la experiencia de un análisis lleva tiempo. De cualquier manera, yo creo que es válido a veces quizás una experiencia corta de entrevistas. Hay casos puntuales donde con una entrevista o con pocas entrevistas se puede resolver alguna situación y el psicoanálisis puede aportar en eso. Bueno, nosotros hablamos de efectos terapéuticos, pero no de terapia, sino más bien el psicoanálisis es una práctica, una praxis que tiene efectos terapéuticos, pero no apunta solo a lo terapéutico. El objetivo es, yo diría, es hacer una experiencia de la relación que tiene cada persona con la palabra, con las palabras. ¿Qué palabras los determinaron? ¿Qué palabras marcaron su cuerpo, su modo de funcionar en la vida? Y cómo esas palabras también se ponen en juego en los lazos con otros. Tenemos que hacer rápidamente la pausa, pero ya habrá tiempo de terminar de desarrollar lo que recién el licenciado Goldenberg hacía referencia, y también vamos a hablar del aspecto físico, ¿no? Cómo el médico, en este caso el doctor Guevara, a partir de una afección biológica, puede también afectarnos enormemente el proceso de tratamiento de nuestras psíquicas. Así que también tocaremos este tema. No se vayan, ya venimos. Nuestro país tiene 3.800.000 kilómetros cuadrados. Es enorme. Tiene muchos paisajes, tiene mucho de todo, pero pocos donantes voluntarios de sangre. Nosotros, los argentinos, somos naturalmente solidarios. Extendemos la mano para ofrecer ayuda siempre. La ciencia hoy puede hacer muchas cosas, pero no puede replicar la sangre. Hay quienes viajan desde muy lejos para distintos tipos de tratamientos y la necesitan. No te olvides, estés donde estés, donar sangre salva vidas. ¿Sabías que si se está en presencia de un caso de gripe, se recomienda aislar a los pacientes en sus domicilios, cuarentena, por 10 días como mínimo?